Le doy la bienvenida a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Es una bendición que podamos compartir este mensaje y que no solamente en Colombia, sino en todo el mundo la gente pueda ver este mensaje. Uno no sabe hasta qué punto un mensaje pueda trascender y yo espero que este mensaje trascienda a muchas personas. Porque que le decía al Señor, no es palabra de un hombre, no es lo que yo quiero expresar, es lo que Dios quiere expresar el día de hoy. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy. Les decía que tenemos muchas oportunidades. Y hoy tuve el jueves tuve la oportunidad de ir con algunos amigos a ver un partido de fútbol en un estadio. Yo nunca había tenido esa experiencia y siempre había querido hacerlo, ¿sí? Y es curioso porque partidos de fútbol hay todas las semanas. Y pensaba en por qué razón tuve que esperar 26 años de mi vida para vivir una experiencia que estaba disponible todas las semanas. Y no solo una vez, hay más de 2 partidos a la semana, todas las semanas. Y son cosas que me confrontan en mi corazón. Porque es como si uno tuviera la puerta abierta y uno solamente tuviese que cruzar para avanzar en algo en nuestra vida y simplemente decidimos no hacerlo. Y como ustedes ya bien saben, por lo que está en la pantalla y por lo que estaba en la publicidad, el mensaje del día de hoy se llama La última oportunidad. ¿Cómo se llama? Ahí dice última oportunidad, pero es la última oportunidad, porque es que así da más impacto. La última oportunidad. ¿Y la última oportunidad de qué o qué? ¿Sí? Porque nosotros siempre hablamos de un Dios de oportunidades, ¿no? Yo, de hecho, que cuando yo le dije a algunas personas el nombre de la prédica, me criticaban porque decían, pero la última oportunidad, ¿no? Si Dios es un Dios de infinitas oportunidades. Usted tiene que predicar no la última, sino la infinita oportunidad con Dios. Y yo les dije no, porque, ¿saben una cosa? Nosotros no sabemos cuándo esas infinitas oportunidades se acaben. Las oportunidades en Dios no son infinitas. No son infinitas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ir a la palabra una vez más, al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 43. Ese, exactamente ese. Y vamos a volver a leer esta palabra que a todos nos gustó hace rato decirla, sobre todo a Yair. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra. Vamos a leerlo en la pantalla, está acá, en la nueva versión internacional. Ustedes, bueno, acompáñenme. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Vamos a dejarlo hasta ahí un momento. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Este tipo de versículos que me confrontan porque ¿cómo uno distingue al prójimo del enemigo si están infiltrados? Y este es el diseño del mundo. ¿Qué es lo que nos enseñan las personas? ¿Qué es lo que nos enseña la sociedad? Que si alguien te hace mal, tú tienes que desquitarte, tú tienes que responder, tú tienes que darle más duro. Si él le pegó un puño, usted le mete dos. Y bien duro así, con rabia, con energía, con odio. Pero ¿qué nos dice el Señor en el siguiente versículo? Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. El siguiente, Juanpa. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Hijos de quién? De su Padre que está en el cielo. O sea que para ser hijos del Padre que está en el cielo, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestro enemigo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Y este es el tipo de situaciones que confrontan mi vida, porque el Señor nos da oportunidad de vivir a todas las personas, absolutamente todos. Puede ser la persona más bondadosa, más generosa, como puede ser el hombre más déspota, más soberbio, igual a todos nos da la misma oportunidad de vivir. Tienen la misma oportunidad de prosperar, tienen la misma oportunidad de crear, tienen la misma oportunidad de producir, tienen la misma capacidad de soñar, de vivir, de sentir. Y eso es una de las cosas que más
confrontó mi corazón durante muchos años y era el hecho de por qué la gente mala prospera y la gente buena parece que no tanto. De hecho, hay un salmo, en la Biblia hay un salmo que es el Salmo 73, que para mí es una palabra brutal, porque el Salmo 73 habla de un hombre que se queja con Dios y le dice, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres, dice, estos hombres gordos, soberbios, prosperan? ¿Y yo qué te sirvo? Soy pobre, no tengo ni qué comer, ¿sí? Y esa es la oración que durante muchos años yo tuve, por eso me confrontó, porque no sabía que en la Biblia estaba ese capítulo y cuando lo leí me sentí tan identificado y el Señor de esa forma tan sutil y tan maravillosa me dijo, pero tú tienes la misma oportunidad de prosperar, lo que pasa es que tú no lo has decidido, lo que pasa es que tú no lo has tomado. Entonces yo empecé a indagar en mi pasado y dije, bueno, ¿cómo así? Yo no nací con plata, o sea, pues plata, así que yo tenga mucha plata, no tengo mucha, ¿sí? No soy tan pobre como mucha gente, pero tampoco tengo mucho como mucha gente tiene, ¿sí? Podríamos decir que estoy como en el medio, o sea, tengo mis cosas, pero podría tener mucho más. Y en ese sentido pensé, ¿por qué Dios me dijo esa palabra? O sea, ¿por qué Dios me dijo a mí? ¿Sí? O sea, como echándome la culpa. Entonces, tras de que estaba ofendido con la gente, entonces después dije, oiga Dios, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? ¿Sí? O sea, ¿por qué yo tuve la misma oportunidad? ¿En qué momento? Y el Señor, como siempre tiene la razón, me hizo pensar. Y empecé a recordar mi pasado y empecé a recordar todas las oportunidades en mi vida que yo dejé pasar. Y es un ejercicio muy bonito porque, bueno, hay dos opciones, que sea un ejercicio bonito o que sea un ejercicio no tan bonito. Porque cuando uno se acuerda del pasado y se acuerda de los errores del pasado, uno tiene la opción de aprender de esos errores, de sacar lecciones valiosas, o tiene la opción de volver a ese momento, de recordar lo que pasó y de empezar a llorar, que eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿sí? Al principio del ejercicio me sentí confrontado, me sentía triste por todas las oportunidades que dejé pasar, ¿sí? Pensaba en oportunidades en la universidad para hacer cosas, para de pronto dedicarme más a mis estudios, tal vez ser un poco más aplicado, ¿sí? Ese pensamiento de, uy, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, si hubiese realizado esto, todo sería diferente. ¿No ha pensado en eso? ¿No se han imaginado esa situación? Cuando dicen, uy, si no me hubiera metido con este man, ¿no les ha pasado? Uy, si no me hubiera metido con esta vieja, ¿no les ha pasado? No digan que no, porque yo sé que sí. Uy, si me hubiera metido a este negocio. Me pasó. Yo tuve la oportunidad de meterme a varios negocios y por miedo tal vez, por falta de fe, por desconfianza, dije, no, eso no, no, yo no voy a hacer eso. Y hoy en día veo los negocios prosperar y digo, yo hubiese podido ser parte de eso, ¿sí? Pensé en trabajos que rechacé por comodidad, por pereza, por bueno, la razón que sea. Y hoy en día ver cómo esas personas que estaban en esos trabajos están prosperando, ¿sí? Y ese tipo de situaciones son confrontantes, porque es como si Dios me hubiese dado un regalo y yo lo hubiese rechazado, lo hubiese despreciado. Y me sentía enojado, pero a la vez sentía la frustración de mi pecado. Y sentía que muchas de las oportunidades que he dejado pasar es porque desobedecí a Dios. Muchos de los sufrimientos que me pude haber evitado fue por no obedecer a Dios. Y el título o el mensaje es la última oportunidad, porque el Señor últimamente ha venido recalcando esa idea en mi cabeza. ¿Qué pasaría si fuera el último día de tu vida? ¿Qué pasaría si fuera el último instante? ¿Qué pasaría si fuera la última semana? Imaginemos que mañana domingo es el último día de nuestras vidas. ¿Qué hubiésemos hecho? Y yo empecé a indagar en mi mente, empecé a imaginar y pensaba en tantos sueños que aún no he logrado, en tantas metas que no he alcanzado. Y el jueves cuando estaba en el estadio pensaban en tantas de esas cosas que he querido vivir y que no había vivido, ¿sí? Pensaba en algún momento, no sé, cosas como viajar, conocer lugares, conocer personas de otras culturas, aprender idiomas, lanzarme en paracaídas. Estoy poniendo ejemplos de cosas que a mí me gustaría hacer, pero
Cada uno de ustedes tiene un gusto, un sueño diferente, ¿sí? De hecho, hace 8 días cuando estábamos en la palabra me confrontaba eso, porque Mauricio expresaba y exponía de una forma muy creativa cómo a través de los años él fue tomando decisiones y esas decisiones tuvieron consecuencias. Y cómo en síntesis de todo, la conclusión del mensaje era: no aceleren los procesos. Cómo muchas veces uno se apresura y elige mal una pareja, elige mal a los amigos, elige mal una carrera. Imagínense uno estudiar 4 años una carrera y equivocarse. Debe ser muy frustrante, ¿sí? Pero así nos pasa en el transegar de nuestra vida. Eso es lo que nos sucede, eso es lo que nos pasa. Porque constantemente tenemos oportunidades y eso es la parte buena. Porque yo me sentía culpable, yo me sentía mal, yo sentía la culpa de no haber aprovechado la oportunidad que Dios me había dado. Pero en medio de esas oraciones, un poco con culpa, también sentía como Dios quería darme nuevas oportunidades cada día. Por eso la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Es decir, puede ser que en estos años haya desperdiciado una cantidad de oportunidades, pero el día de hoy tenemos la oportunidad de vivir. El día de hoy tenemos la oportunidad de elegir bien. El día de hoy tenemos la oportunidad de escoger un propósito que sí valga para nuestra vida, que sí funcione para el plan que Dios tiene para con nosotros. Este es el tiempo. ¿Y por qué hablo de la última oportunidad? Porque cada vez que se abre una puerta a favor de nosotros, puede que sea la última. Cuando nosotros pensamos en esa perspectiva, cuando nosotros cambiamos la manera en la que estamos pensando, en ese momento nos damos cuenta: oiga, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal que se me acabe la vida? ¿Por qué no lo intento ya? ¿Qué tal que se me acaben los días, los segundos, los meses? ¿Por qué no lo intento ahora? ¿Y saben por qué no lo intentamos? Por lo que estábamos leyendo en la palabra de Dios. Porque Dios nos mandó a amar a nuestros enemigos. Porque muchas veces estamos estancados en los procesos, porque muchas veces perdemos las oportunidades de vista, porque estamos enfrascados en la amargura, en el resentimiento, en el rechazo. Yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Hechos, en el capítulo 8. Rápidamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 8. Que yo lo tengo acá, esperen. Este versículo es muy importante. A ver. Hechos 8:22. Es más, vayamos un poquito antes. Hechos 8:20. Esta historia Esta es una de las historias que a mí más me confronta la palabra. Dice: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, el apóstol Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. El siguiente: no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. El siguiente: por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Esta es la historia de un hombre que se llama Simón. Y este hombre quiere comprar el don de Dios. ¿Por qué? Porque este tipo era divino. Y en ese contexto, ¿sí? Ustedes saben que pues desde siempre a la gente le ha gustado las cosas paranormales, ¿no? Las cosas sobrenaturales. Solo que la gente, como pasa muchas veces, quiere acceder fácilmente. Entonces ellos prefieren pagar, como hoy en día pasa, prefieren pagarle a un brujo, a un medium, a un espiritista,
que hacer las cosas bien delante de Dios para que Él ponga en orden las cosas. Y este hombre se da cuenta de que dos hombres llamados Pedro y Juan tienen al Espíritu Santo, de que dos hombres llamados Pedro y Juan sanan enfermos, de que levantan muertos, de que hacen cosas sobrenaturales, de que predican a multitudes y esas multitudes se rinden a los pies de Dios. ¿Y saben qué se da cuenta este hombre? De que se le está perdiendo el negocio, porque él sanaba a los enfermos, pero él cobraba, porque él hacía milagros, pero él cobraba, tal cual como hace un brujo hoy en día, ¿sí? Como decía el pastor, ¿el brujo no sana? Sí. ¿El brujo no le trae su amor perdido? Sí. ¿Pero a qué precio? Porque el precio no es monetario, pero de eso no estamos hablando el día de hoy. Este hombre, entonces, en una supuesta buena intención, decide darle una ofrenda a Pedro, ¿sí? Para que le enseñe, para que le diga cómo es que es posible que uno pueda hacer esos dones, cómo funciona eso del Espíritu Santo, cómo funciona, ¿no? Cómo lo activa, qué movimiento hay que hacer, qué ritual hay que hacer para traerlo. Y Pedro, como ustedes conocen al apóstol Pedro, le dice que tu dinero perezca contigo. Y es tremendo porque en la última parte, esta parte la voy a leer en la Reina Valera, del versículo 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué él estaba amargado? Porque él empezó a sentir envidia de lo que estaban haciendo los apóstoles. Y eso es lo que pasa con los hijos de Dios. Hace rato les preguntaba, ¿ustedes no tienen enemigos? ¿Ustedes no tienen enemigos que no saben por qué los tienen? Y yo sí sé por qué los tienen. ¿Saben por qué? Porque a la oscuridad no le gusta la luz. ¿Quieren saber por qué ustedes tienen enemigos? Porque la palabra dice que nos van a perseguir, que vamos a sufrir tribulación, que vamos a sufrir persecución. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes tienen enemigos? Porque Satanás se encarga de traer personas, de traer instrumentos a nuestra vida para hacernos la vida, como dice el dicho, la vida cuadritos. ¿Y saben qué el Señor ponía en mi corazón? Decía, esa hiel de amargura está atando a mis hijos, está atando a mis hijas. Y les quiero contar lo que pasó conmigo, porque yo sentía envidia, porque yo sentía que no era justo. ¿Por qué a la gente mala le tiene que pasar esto? Porque tienen plata, porque tienen casas, porque tienen carros, y yo que trato de hacer las cosas bien no me salen. Y fue cuando llegó la palabra en Mateo 5, porque tú en vez de amar a tu enemigo, sientes envidia de él. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas veces tratamos de imitar al mundo. Muchas veces tratamos de lograr el éxito como el mundo lo logra. Y ese no es el éxito en el plan de Dios. Una vez escuchaba una prédica de Tiel Arroyo que decía que tener éxito en las cosas equivocadas es el mayor de los fracasos. Y para mí es una gran verdad. ¿De qué sirve que seamos el mejor médico o el mejor abogado si Dios nos llamó a ser arquitectos? ¿De qué nos serviría que nosotros fuéramos los mejores músicos si Dios nos llamara a ser pastores? Estoy poniendo ejemplos. ¿De qué nos serviría que la gente nos aplauda y que la gente diga, oh, qué bien haces esto, oh, eres maravillosa persona, si delante de Dios no somos aprobados? Esa es la realidad del cristiano. ¿De qué nos sirve que el mundo nos aplauda? ¿De qué nos sirve que el mundo diga, wow, qué persona eres, qué tremendo hombre, qué tremenda mujer de Dios? Si cuando estamos delante de Dios nos damos cuenta de lo miserables que somos. Porque es que eso es lo que pasa. ¿Se han escuchado ese versículo que dice, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos fuera demonios? Y el Señor dijo, no los conozco. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué triste llegar a ese punto en nuestra vida. Qué triste llegar a ese punto en el que vivimos estancados en una religión. Y eso era lo que el Señor ponía en mi corazón. Venir domingo tras domingo, venir a un servicio, sentir la presencia, sentir que las cosas funcionan de alguna manera y que llegue el último día de nuestra vida y ver nuestra vida y sentir que no hicimos nada. Eso es lo que me impacta a mí, porque salen a mi mente recuerdos, salen a mi mente situaciones que desperdicié, vienen a mi mente situaciones en las que pude haber hecho algo más, vienen a mi mente frustraciones del pasado y digo, esto tengo que usarlo para que en el futuro no pase lo mismo. Esto tengo que usarlo para que en el futuro las cosas cambien en mi vida. Y el Señor ponía en mi corazón
3 oportunidades que tal vez estamos perdiendo y que tal vez sean la última el día de hoy. La primera es la oportunidad de perdonar. Primera carta de Juan 3:15. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo rápidamente por tema de tiempo. Dice la palabra de Dios. Todo, ¿ya lo tienen? Ya está. Vamos a leerlo en voz alta. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Estos son de estos versículos que me confrontan porque son directos. ¿Sí? El apóstol Juan tiene la capacidad, la cualidad de que él es una persona directa en sus cartas. Él no se pone con ambigüedades, él no es de que, ay, es que si usted es así, es que si de pronto usted hace esto, es que si usted de pronto hace aquello, no. La palabra dice textualmente, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Que si nosotros tenemos algún tipo de resentimiento con alguien, tenemos que perdonarlo, tenemos que sanarlo. O sea, no es una elección, no es una opción. De hecho, en Mateo 6:12, que es la oración del Padre Nuestro, la palabra dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Todos nos sabemos ese versículo, esa oración. La pregunta es, ¿nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden? Porque esa es la inquietud que hay en mi corazón. ¿Realmente hemos perdonado a los que nos ofenden? ¿Realmente está sano nuestro corazón? ¿Realmente ya no hay heridas en nosotros? Porque la palabra dice que si odiamos a nuestro hermano, somos homicidas. Y para mí es disruptivo porque asesino, o sea, solamente le tengo maldad. El problema es que cuando el odio se empieza a acumular, pasa lo que dicen Hechos. Empieza a llegar esa hiel de amargura, nos volvemos esclavos de la amargura. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos esclavos de la amargura, el odio, el resentimiento, el rechazo, de todos esos sentimientos negativos? Que un día podemos llegar a un punto en el que hagamos algo que no tenga retorno. Esta semana pasó en el barrio cerca de mi casa, mataron a los 2 hijos, a la esposa, y el señor se suicidó. Y yo quedé impactado porque uno conoce a la gente del barrio y uno dice, pues, o sea, uno cuando ve una situación de esas de cerca es impactante, uno dice, oiga, pero si es real eso de que matan gente. No, muchas veces pasa eso, muchas veces sucede eso, muchas veces pasa. En todo lado puede pasar. ¿Y saben por qué pasó? Porque un día esa persona decidió llenarse, argumentarse, dejó que los dardos del enemigo tocaran su mente día tras día. Porque Satanás no tiene afán, Satanás es paciente. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Pues que cuando nos dejamos llevar por el odio, tomamos decisiones radicales, pero son decisiones que nos llevan al precipicio. Entonces, ¿cuál es la última oportunidad que Dios nos quiere mostrar el día de hoy? La oportunidad de perdonar. La segunda oportunidad es la oportunidad de estar en paz. Romanos 12:18. La oportunidad de estar en paz. ¿Y por qué en paz? Ya lo vamos a aclarar. Dice la palabra de Dios, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Son de esas palabras que me confrontan porque es que hay personas que no me ayudan a cumplir ese versículo. Hay personas que no me permiten vivir en paz con ellos porque literalmente se encargan de amargarme los días. Porque pareciera que su trabajo es fastidiarme, molestarme, generarme enojo. Y eso ha pasado en todos los ámbitos, pasa en el colegio, pasa en la universidad, pasa en el trabajo, pasa cuando uno va al Transmilenio a recargar la tarjeta y la muchacha empieza a uno a hablarle mal y uno dice, pero esta señora, ¿qué le pasa? O cuando el man del bus está como loco y nos quiere matar a todos, o se agarran, o se dan en la jeta, pasa, en este mundo pasa. ¿Por qué el llamado es a estar en paz? Porque el mundo está lleno de caos. ¿Por qué somos llamados a estar en paz con todos? Porque Dios sabía que en este momento, en esta actualidad, en esta realidad en la que vivimos llenos de caos, de estrés, de ansiedad.
La mayor causa de muerte en jóvenes es la depresión, el suicidio en jóvenes. ¿Y por qué es? Porque no hay paz en su corazón. Porque la persona siente que la vida no tiene sentido. Porque la persona siente que sus problemas son más grandes que lo bueno que están viviendo. ¿Saben por qué uno no tiene paz? Eso está demostrado científicamente. Porque no somos agradecidos. De hecho, que uno de los estudios más recientes sobre la depresión demostró que cuando tenemos la capacidad de ser agradecidos por lo que tenemos, la probabilidad de sufrir depresión crónica disminuye drásticamente. Ay, es que no me salieron las cosas bien con mi novio, con mi novia, y entonces ya eso es el fin del mundo. Pero después nos damos cuenta de que tenemos un papá, una mamá que nos ama, que tenemos una familia, que tenemos amigos que nos aman, pero todo eso se nubla por lo malo. Y eso es lo que pasa. Por eso es que no tenemos paz, por eso es que no vivimos en paz. Porque podemos tener un buen trabajo, podemos tener un buen ingreso, pero como el otro tiene más, entonces me siento mal. Ay, es que conseguí novia. Ah, pero como la que tiene el otro es más bonita. Ay, es que conseguí novio. Ah, pero como el que la otra tiene más plata. Entonces vivimos inconformes. Ay, pero es que no tengo esto, pero tienes otra cosa. Ay, pero es que esto me falta, pero esto me sobra. Hay gente que se la pasa envidiando la vida de otros. Hay gente que se la pasa anhelando lo que otros tienen. Y yo siempre he dicho, uno no sabe qué vida tiene otro para estar anhelando su vida. Hay gente que en Instagram, en Facebook, en redes sociales están posando en un yate supuestamente maravilloso y están viajando a todo el mundo. ¿Y usted qué sabe qué vida tiene esa persona? Puede estar llena de plata y ser la persona más amargada del mundo. Puede ser la persona más talentosa y sentirse un fracasado. De hecho, eso es lo más confrontante de la farándula, que la mayoría de la gente vive de apariencia. La gente tiene 1 millón de likes, cuando uno se da cuenta se suicidó. Ha pasado muchas veces, porque la gente se vuelve esclava de un trabajo, porque la gente que vive de redes sociales pues trabaja en eso. Y uno no lo ve como un trabajo, porque dice, ay, tan chévere, ay, la hamburguesa, ay, mire, están allá en Italia, están comiendo pizza, que no sé qué. Y puede ser que esa persona esté matándose la cabeza, uy, no, no he subido este video, uy, no, tengo que conseguir esto porque no tengo plata, no tengo aquello. Y eso es lo que anhela. Y eso es lo que anhelamos nosotros como jóvenes, queremos fama, queremos fortuna, queremos esto y lo otro, pero realmente eso es lo que nos haría feliz. Eso es lo que realmente nos daría paz. Por eso hablo de paz, por eso hablo de la última oportunidad de tener paz. Porque la palabra es clara. En Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué hace la paz de Dios? Sobrepasa todo entendimiento y toca lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué pasa que cuando la paz de Dios está en nosotros? Que no hay opción para vivir triste, no hay opción para vivir mal, no hay opción para vivir desahuciado, porque Dios tiene el control de las cosas, porque puede estar el mundo cayéndose, pero sabemos que Dios tiene el control. El mundo puede estar destruido totalmente, de hecho dicen que es que viene una crisis a Colombia, que viene un montón de cosas, pero yo estoy tranquilo, porque Dios es el que tiene el control de mi vida. Si Dios quiere que me muera, pues me muere, y si Dios quiere que viva, pues vivo. Pero así es que funcionan las cosas en Dios. Por eso es que dejamos de pensar en nuestra lógica, dejamos de pensar en las opciones y pensamos en la fe. La primera oportunidad era la oportunidad de perdonar. La segunda era la oportunidad de estar en paz. Y la tercera oportunidad es la última oportunidad para amar al que no lo merece. Hoy tal vez tengamos la última oportunidad de amar a las personas. ¿Qué tal sea hoy el último día de nuestra vida? ¿Qué tal fuese el último instante? Y la palabra lo dice claramente, ama a tus enemigos. De ahí en adelante todo es ganancia. Si somos capaces de amar a las personas que nos odian, que nos desprecian, eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquier persona. Y yo quiero que, antes de concluir este punto, yo quiero que veamos un video, el del, el del negrito. El del negrito. Vamos, I espere, don't ¿cómo se lo paso? Vamos a ponerle un momento.
I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. El contexto. Este hombre es el hermano de una persona a la que acaban de asesinar. Mataron a su hermano. Está hablando el hermano de la persona que fue asesinada. Y le está hablando al asesino de su hermano. Despausen. I think you know that. But I hope you go to God with all the guilt, the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Error de sonido, de luz. Para mí es muy confrontante cuando un hijo de Dios o una hija de Dios hace cosas que pudiéndolas hacer yo no las hago. Amar a los enemigos es de las cosas más difíciles que existen. Y más cuando son cosas que no tienen nada que ver con uno. Él no planeó que su hermano fuera asesinado por una mujer. Y así hay muchas situaciones. Hay muchas situaciones que no decidimos que precisamente esa persona que nuestro papá o nuestra mamá nos dejara, que esa persona que es nuestro hermano o nuestra hermana tenga siempre problemas con nosotros. Nosotros no decidimos muchas de las situaciones que nos rodean en la vida, pero lo que el Señor me decía es que
tenemos la oportunidad de amar a la persona que sea, así esa persona no lo merezca. Por eso les decía la palabra en Mateo capítulo 5. Yo digo, ¿quién dijo? El Señor Jesús. No lo dice Carlos, no lo dice Felipe, no lo dice María, no lo dice Juan, lo dice el Señor Jesús. Ama a tu enemigo. ¿Por qué el Señor fue tan enfático por hablar con los enemigos? Porque es la persona más difícil. Porque uno puede amar a la persona que me cae más o menos, bueno, lo paso. La persona que nos salvó, la persona desconocida que le predico una vez y tal vez nunca lo vuelva a ver. Es fácil amar a esas personas. Es fácil amar a las personas que nos aman. De hecho, eso lo dice en la palabra. Más adelante en el versículo 46. Si aman a los que los aman, ¿qué galardón tiene eso? ¿Qué mérito tiene amar a una persona que es incondicional, que es leal, que es buena con nosotros? Nada. Lo que realmente determina quiénes somos como hijos de Dios es amar a la persona que no se merece nada de nosotros. Y eso fue lo que me confrontó esta semana. Eso fue lo que impactó mi corazón. Porque el Señor empezó a mostrarme cómo hay personas que no merecen mi amor. Hay personas que no merecen mi respeto. Hay personas que no merecen mi bondad. Hay personas que no merecen mis oraciones. Pero el Señor me dice, sigue orando por ellos. Sigue amándolos. Sigue intercediendo. Sigue mostrando bondad. Porque la palabra también dice que si alguien nos da una bofetada, tenemos que poner la otra mejilla. Pero hoy en día, con tanta cuestión de empoderamiento y de que uno vale y de que uno es bueno y todas estas cuestiones, solo nos enfrascamos en nosotros. Está bien amarnos, está bien tener amor propio, pero cuando el amor propio nos lleva al narcisismo, al nepotismo, a la soberbia, lo único que nosotros logramos, ¿saben qué es? Que nos alejamos de Dios. No sirve de nada. ¿De qué sirve que yo me ame si el amor más grande, que es el único que me puede llenar, no está? La palabra lo dice claramente, de hecho lo quiero leer. Mateo 5:46. Mateo 5:46 dice, si solo amas a quienes te aman, vamos a leerlo acá. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? La siguiente. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Porque el Señor dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Porque el Señor nos demanda eso, ser perfectos. Porque el Señor nos demanda tanto. Porque el Señor nos exige tanto. ¿Saben por qué? Porque Él fue capaz de amarnos a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros todos éramos enemigos de Dios, porque todos pecamos, todos éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos con nuestros errores estar lejos de Dios, porque muchas veces recibiendo la palabra, siendo predicado, siendo evangelizado, naciendo en la cuna cristiana o lo que sea, en algún momento estuvimos en rebelión con Dios, estuvimos en contra de Dios, y a pesar de eso, Dios nos siguió amando. A pesar de que Él sabe lo que vemos en nuestras redes sociales, a pesar de que Él sabe lo que vemos en la pantalla de nuestro celular todos los días, Él nos sigue amando. A pesar de que Él sabe de esa relación que tenemos a escondidas, Él nos sigue amando. A pesar de que Él conoce todas las cosas malas que estamos haciendo todos los días, Él nos sigue amando. Y por eso es que Él nos demanda eso. Porque el amor que Él nos da es suficiente para amar al que no lo merece. ¿Y por qué hablé de la última oportunidad? Porque puede que esta sea la última. ¿Cuántos años vamos a esperar para amar al enemigo? ¿Cuántos años vamos a esperar para amar al que no lo merece? ¿Cuántos años vamos a esperar para perdonar, para estar en paz? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué creen al comienzo que les hablaba de las oportunidades de viajar, de conocer, de vivir? Porque el resentimiento es lo que no nos deja avanzar. Porque el odiar a nuestro enemigo es lo que no nos deja avanzar. Porque odiar a la persona que nos lastimó es lo que no nos deja avanzar. Es ahí el de amargura. Es una cárcel que nos vuelve esclavos del pecado.
¿Por qué seguimos estancados en nuestra vida? Porque seguimos atados al resentimiento, porque no perdonamos, porque no amamos. Porque es fácil perdonar al que viene acá y llorando y dice, ay, perdóneme. Es fácil hacer eso. Pero ¿qué de esa persona que nunca nos va a pedir perdón? Tal vez la persona que más nos lastimó nunca nos pida perdón. Tal vez. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir toda la vida resentidos? Hay familias que llevan años sin hablarse porque pelearon y ninguno fue capaz de pedir perdón, ninguno fue capaz. Y por eso en la palabra dice Romanos 12:18, si es posible, estén en paz con todos. Si un día el Señor les dice, vaya, pídale perdón a esa persona, y usted va a decir automáticamente, pero Él fue el que me lastimó, Él fue el que me hirió, Él fue el que me hizo daño. Pero si Dios nos manda a hacerlo, porque la palabra dice que tenemos que estar en paz con todos. Si en nuestra posibilidad está hacer algo para estar en paz con las personas, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué nos cuesta llamar y decir, oiga, perdóneme, la embarré? Oiga, si le hice sentir mal, discúlpeme. Oiga, si lo hice sentir incómodo, discúlpeme. Porque nosotros somos los que damos el ejemplo, nosotros somos los que somos luz. No podemos exigirle a la persona del mundo que actúe como un cristiano si ni siquiera nosotros lo hacemos. ¿Ven?